Bueno, hola a todos. Continuamos entonces con esta dinámica de las clases virtuales por videos. En esta oportunidad lo que voy a hablar es de el motocompresor del aire acondicionado, del split, eh, que sería un tema que va continuado al de los motores monofásicos. Nosotros vimos esas clases sobre motores eléctricos y sobre motores monofásicos un poco para llegar a este que seguramente es el motor más importante del aire acondicionado split, el que cumple la función más primordial. También el de mayor consumo, el de mayores protecciones, el que más componentes va a tener al servicio de su funcionamiento. Entonces es un tema importante. Probablemente no lleguemos a agotar hoy todo el tema este, así que en tal caso quedará pendiente algo para próximas clases. Bueno, como siempre voy a ir fragmentando en video lo más corto posible para que sea más liviano a la hora de subirlo. Bien. Bueno, primero que nada se los presento, ese es el compresor de un aire acondicionado. Yo ahí puse motocompresor, ahí ya cometí un pequeñito error, ¿no? Porque eso es el compresor en sí. El motocompresor, que sería el motor del compresor, está incluido dentro del compresor. Este es un compresor de tipo rotativo, ¿sí? En general los aires acondicionados monofásicos van a tener este tipo de compresor que se caracteriza, entre otras cosas, por ser totalmente hermético, totalmente sellado, lo cual significa que no tiene reparaciones internas. Más que nada porque no se justifica en costo. Es probablemente el componente más caro del aire, el compresor, eh, pero así todo, suponiendo que se quemara el motor internamente, cortar el hermético, sacar el motor, bobinarlo y armarlo de nuevo, probablemente saldría más caro que el repuesto, aún siendo caro el repuesto. Así que no se justifica en tiempo, en plata, la reparación. No obstante, es importante saber cómo funciona y demás para estar seguros, ¿sí? En caso de que sospechemos que el problema que estamos teniendo está originado por el compresor quemado, estar seguros de que es eso para reemplazarlo. Por ejemplo, por lo menos acá en Mar del Plata, las casas que venden repuestos no dan garantía del compresor. Una vez que uno soldó el compresor ya no puede devolverlo. Entonces es clave que uno esté seguro, insisto, a la hora de hacer un diagnóstico que el problema es el compresor. Y para realizar ese diagnóstico y poder estar seguro es clave también saber cómo funciona. Bueno, la función del compresor en general, no cómo funciona, ¿no? Para qué está el compresor tiene que ver directamente con la parte de refrigeración y mecánica que se verá más adelante. En principio, ese circuito de refrigeración de un aire acondicionado como el de una heladera es lo que se llama circuito de refrigeración o sistema de refrigeración por compresión. Es decir, que ya en el nombre está incluida la función del compresor que tiene que ver con un efecto termodinámico. Primero que hace circular el agente refrigerante, es decir, el gas que transporta el calor, es decir, el gas que enfría si quieren, pero que también calefacciona. Pero además el efecto de comprimirlo, succionar, comprimir y descargar, genera en el circuito unas diferencias de presiones y unas diferencias de densidad que van a posibilitar que se diferencien las temperaturas también. Pero no me quiero meter demasiado en esto porque supone ahí algunos presupuestos teóricos de la termodinámica que no voy a explicar ahora porque lo que nos interesa en este momento es el aspecto eléctrico del compresor, ¿sí? El motor. Por eso nos centramos en el motocompresor, es el motor interno. ¿Cómo se accede a ese motor? Es decir, ¿cómo se conecta ese motor que está interno a este compresor? Bueno, lo explico en el siguiente video. Bien, entonces les decía, ¿no? Este es el compresor. Bueno, ¿cómo se accede al motor que está internamente? ¿Cómo se accede a la conexión, ¿no? Vamos a situarnos en esta imagen. Ustedes tienen a la izquierda lo que se llama recibidor, que es un filtro de líquido, ¿sí? Ese es como ese tubo más chiquito que tiene enganchado a la izquierda.
que arriba, fíjense, en color cobre, ¿sí? Esa es la entrada, el tubo de succión. Por ahí entra el refrigerante del compresor. Entra, pasa por el recibidor y entra por abajo al compresor. Y después sale de nuevo por arriba. En el medio del compresor arriba tenemos otro tubo que sale, que se ve ahí el color cobre con un tapón de goma. Esa es la descarga del compresor, esa es la salida. Bueno, a la derecha de la descarga, espero que me estén siguiendo las coordenadas. A la derecha de la descarga lo que van a ver es un tapón de plástico. Es como se ve un cartuchito ahí negro, ¿sí? Que es el tapón de una bornera, ¿sí? Bornera que vista de planta se ve algo así. Sería eso que tenemos. Ahí les puse bornera como a la derecha, margen superior derecho, que tiene 3 bornes, esos 3 pines. Vamos a ver desde otra imagen a ver si lo pueden ver mejor, ¿no? Tiene esos 3 bornes. Porque este motor es un motor monofásico de arranque por capacitor, como los que hemos visto, de los que he hablado, ¿sí? Y que sigue entonces más o menos este diagrama, ¿sí? Este diagrama donde tiene 2 bobinados. El bobinado de la izquierda es el bobinado de arranque, el bobinado de la derecha, el bobinado de trabajo. Lo cual supone que entonces el bobinado de arranque se llama de arranque porque solo funciona en el arranque. El bobinado de trabajo es permanente, funciona en el arranque y funciona también durante la marcha. Y esos dos bobinados, si bien tienen salidas independientes, porque como hablamos un poquito en la clase anterior, en la clase de los motores monofásicos, el bobinado de arranque va a ir en serie a un capacitor, mientras que el bobinado de trabajo va a ir directo. La entrada es común a los dos. Entonces vamos a tener 3 bornes. Un borne que es común a las dos bobinas, por eso lo llamamos común, que es el punto de arriba, que es un nodo. Y 2 bornes de salida que serían arranque y trabajo. Esos 3 bornes son los que ustedes estaban viendo acá. Común, arranque y trabajo. Que después vamos a ver cómo será el trabajo de identificarlos. ¿Sí? La tarea de identificar cuál de estos es el común, cuál de estos es el arranque y cuál es el trabajo. Pero internamente los bobinados están dispuestos de esta manera. ¿Sí? No que formen ese triángulo, pero sí que la entrada de cada uno está conectada a un punto común y las salidas son independientes. Es importante además recordar que va a haber una diferencia sustancial que nos va a permitir identificarlo. ¿Sí? De eso, insisto, probablemente en una clase próxima les explique más. ¿Sí? Me detenga un poco en este aspecto que es ya relacionado directamente a la labor nuestra sobre el compresor. El bobinado de arranque funciona, como les decía, solamente durante la secuencia de inicio. Probablemente menos de un segundo. Donde el motor alcanza, se dice, 3/4 de su velocidad, es decir, 75% de sus revoluciones, desacopla mediante un dispositivo que no nos interesa porque está dentro del hermético, no tenemos acceso a la medición, no podemos comprobar de su existencia salvo por alguna medición en el funcionamiento. Pero medir este dispositivo, que podemos llamar, quiero usar esta palabra para no generar confusiones con otros dispositivos que están en el aire, switch de arranque. ¿Sí? El switch de arranque lo que va a hacer es desconectar la bobina de arranque una vez que el motor inició la marcha, una vez que el motor llegó a sus revoluciones. Entonces el bobinado de arranque solo funciona en el arranque y el bobinado de trabajo en cambio es permanente, funciona también en el arranque, necesita de la secuencia generada por el capacitor pero también de la corriente directa. ¿Sí? Entonces la corriente directa quiere decir la corriente sin ningún dispositivo en el medio, ¿no? Porque aclaro esto porque corriente directa también puede ser interpretado como corriente continua. Me refiero a que está la corriente sin la acción del capacitor. Entonces el bobinado de trabajo funciona en el arranque, es necesario para que el motor arranque, el de trabajo también, pero además funciona durante el resto de la marcha, a diferencia del de arranque que solo funciona en el arranque. Esta diferencia es clave considerarla porque nos va a dar una cuestión. El motor además es un motor de trabajo pesado y un peligro que puede tener es generar sobreintensidad, es decir, que los bobinados se sobrecalienten, se derriten y demás, ¿no? Para lo cual va a ser importante considerar entonces la intensidad nominal de los dos bobinados. ¿Sí? Ahora, siendo que
la sobreintensidad se genera por efecto Joule y el efecto Joule considera el tiempo. Si no recuerdan esto, vean el video de sobreintensidad que está en el canal. Considera el tiempo, entonces, digo, el calor se va generando en un circuito eléctrico a medida que la corriente va circulando, sostenido en el tiempo. En un segundo que funciona un dispositivo probablemente se calienta muy poco y entonces el desgaste es menor. Entonces, si consideramos acá la relación de funciones entre arranque y trabajo, el bobinado de arranque funciona muy poquito tiempo, el de trabajo sostenido en el tiempo. Por lo tanto, el que más se va a desgastar es el bobinado de trabajo. Por esta razón, el fabricante del motor utiliza para el bobinado de trabajo un filamento más grueso. Como el filamento es más grueso, la resistencia es menor. Y esta es la clave. Todo esto que acabo de decir es para llegar a esta conclusión. El bobinado de arranque tiene más resistencia porque utiliza un filamento más delgado que el bobinado de trabajo que está compuesto de un filamento más grueso. Entonces, si nosotros comparamos el valor de resistencia de arranque con el valor de resistencia de trabajo, podemos determinar cuál es de la salida de arranque y cuál es la de trabajo. Quiero decir, midiendo resistencia con el tester. Ahora, si nosotros miramos acá, si yo mido entre común y arranque, voy a tener la medición de arranque. Si mido entre común y trabajo, la medición de trabajo. Y si mido entre arranque y trabajo, como están unidas a través del común, voy a medir las dos resistencias y las voy a medir en serie. Por lo tanto, se van a sumar los valores. Entonces voy a tener tres medidas jerarquizadas. Una que va a ser la máxima, que es esta última. El valor más grande que voy a tener es midiendo entre arranque y trabajo porque estoy midiendo las dos bobinas en serie y por lo tanto sumando sus valores. El que sigue va a ser el de arranque, es decir, midiendo entre común y arranque, porque es de las dos bobinas la que tiene mayor resistencia. Y el más chico, entre común y trabajo, donde voy a estar midiendo la bobina de trabajo, por ser la de filamento más grueso y por lo tanto la de menor resistencia. De esto, insisto, voy a hablar con más detenimiento en próximas clases. Ahora me interesaba marcar que este motor, además, en el circuito, dentro del condensador ya, va a tener además otros componentes asociados, que ahora voy a hablar de ellos. Bien, este circuito entonces les decía va a tener además dos componentes en el condensador. Uno muchas veces está incluido en el hermético, que es el protector térmico, del que voy a hablar primero, y el otro es el capacitor, que un poco ya está mencionado en la clase de motores monofásicos, pero bueno, cabe recordar que está su presencia aquí. El térmico es esto, ¿sí? Tienen dos fotos, térmico sencillamente o protector térmico. Esta es la imagen obviamente de un térmico exterior, como les decía muchas veces, hoy día yo creería que la mayoría de las veces el térmico viene incluido dentro del hermético, por lo tanto no podemos saber nada de él, no podemos medirlo ni nada. Pero bueno, quizás antes con más continuidad y hoy todavía se encuentran algunos equipos que traen el térmico fuera, quiero decir, fuera del hermético, sobre el capuchón de la bornera donde les mostraba hoy, pero separado por exterior al hermético. Por lo tanto podemos medirlo. El térmico que va en serie al común, en serie a las dos bobinas, digamos, es decir, va a interrumpir la corriente antes del común, es un bimetal, ¿sí? Es un bimetal que forma un contacto normal cerrado, que va, por lo tanto, como todos los bimetales, ser sensible al calor, y en este caso el calor producido por la intensidad del motor. Es decir, es un dispositivo que está protegiendo al motor de sobreintensidades, es decir, de causas, o mejor dicho, de excesos en el amperaje del motor. Similar al dispositivo que está dentro del interruptor termomagnético, ¿no? El que le da casualmente esa calidad de térmico, de interruptor térmico magnético. En este caso, como les digo, es un normal cerrado, entonces lo que va a hacer es que cuando hay una sobreintensidad en el motor, se calienta el contacto bimetálico y abre el circuito. Ahora, al abrir el circuito deja de haber intensidad circulando y como deja de haber intensidad circulando, deja de haber calor
Se va disipando el calor y una vez que se va disipando, vuelve a dar contacto. Es decir, que es una protección de reposición automática. Entonces nosotros lo que vamos a escuchar o percibir cuando vemos que el térmico está actuando es que el compresor anda y corta de manera bastante intermitente. Si anda 2 minutos, corta, otros 2 minutos, vuelve a andar y así todo el tiempo. Es síntoma de que el térmico está actuando. Insisto, es una protección, no es un dispositivo de comando, no es que esta sea la secuencia normal. Si esto sucede, tenemos que evaluar por qué está el motor produciendo una sobreintensidad. Para lo cual, bueno, un poco presupuesto es la ley de Ohm, que es la que determina la intensidad. También la clase de sobreintensidades, que si bien hablábamos en un domicilio, la mayoría de los conceptos son aplicables al aire acondicionado, etc. Y después hablaremos de la intensidad específicamente del compresor y un poco de eso va a depender para poder pensar qué cosas generan sobreintensidad, ¿no? Pero sea cual fuera la cosa que genere sobreintensidad, el térmico está para proteger de eso, para evitar que el motor se queme por esa sobreintensidad. Y como les decía, el otro componente que va a llevar este circuito necesariamente en el condensador es el capacitor, que normalmente son capacitores de este estilo, electrolíticos, cilíndricos, con esa conexión mediante contactos pala, borneras pala. ¿Qué iba a decirles? Esto, bueno, en el caso del compresor, suelen ser de entre 25 y 60 microfaradios. Va a ir acompañando un poquito el tamaño del aire acondicionado, de acuerdo a el tamaño, obviamente, la capacidad del aire, se la da quizás la cantidad de refrigerante circulando, la cantidad de refrigerante circulando va a aumentar también la necesidad de un compresor más grande, es decir, si necesito que circule más refrigerante, necesito poner un compresor más grande, y si necesito que el compresor sea más grande, el capacitor que le permite arrancar va a tener que ser también más grande. Bueno, les recuerdo, ¿no? Este permite generar esa secuencia para que inicie la marcha del motor y es un capacitor de arranque. Es un capacitor de arranque, quiero decir que no es permanente, es decir, solo funciona en el arranque, lo mismo que la bobina. Como el switch, les decía hoy, desconecta la bobina del motor, al desconectar la bobina el capacitor está en serie, los componentes en serie recuerden que tienen dependencia, entonces donde se corta uno se corta el resto, donde corta la bobina corta también el capacitor. Esto se los digo porque es importante también a la hora de pensar un diagnóstico. ¿Cuándo voy a revisar el capacitor? Bueno, ningún problema que tenga el motor durante la marcha va a ser causado por el capacitor. ¿Qué quiero decir? Ni sobreintensidad, como decíamos hoy, a propósito del térmico, ni ruidos, ni lo que fuera. Ni una fuga a tierra, ni nada por el estilo. Si el motor está andando y genera algún problema, no es el capacitor. ¿Cuándo voy a revisar el capacitor? Cuando el motor no anda, cuando el motor no arranca, ¿sí? Porque lo único que hace el capacitor, o durante el único periodo que el capacitor actúa, es durante la secuencia de arranque del motor. Después el capacitor ya no influye. Entonces solamente me va a interesar revisar el capacitor si el motor no está arrancando. Esto en el caso del compresor. Después vamos a ver que en los forzadores, el ventilador y la turbina son permanentes los capacitores. Entonces en esos casos importa tanto en el arranque como en la marcha revisar el capacitor si no arranca o si, por ejemplo, pierde revoluciones, si está girando lento. Bueno, hasta ahí con el capacitor. Entonces el circuito completo del compresor nos quedaría de esta manera. Fíjense, ahí lo que dice PT es el protector térmico, ¿sí? Está la fase interrumpida por el protector térmico y entrando el común. ¿Sí? De esa manera las dos bobinas tienen fase. La bobina de arranque, que es la de la izquierda. Yo puse también entre paréntesis, eso me había olvidado de aclararles hoy, ¿no? Puse arranque y S entre paréntesis. S es start, que sería arranque o inicio en inglés, lo mismo que trabajo, room, R de room, que sería marcha. Entonces, le decía, la fase entra, habiendo pasado por el protector térmico, por el común a las dos bobinas. La bobina de arranque, fíjense, sale por la bobina de trabajo, por el borne de arranque y cierra con el neutro a través del capacitor. ¿Sí? Es decir, para llegar al neutro tiene que atravesar el capacitor, que son esas dos líneas en paralelo que están abajo, que dice cap. ¿Sí?
Mientras que la bobina de trabajo recibe neutro junto con el capacitor si quieren, pero directo. Es decir, no pasa a través del capacitor, sino que cierra de manera directa. Entonces está directa. La bobina de trabajo recibe fase y neutro directo. La bobina de arranque está bajo el accionar, en el neutro en este caso, del capacitor. Esta sería entonces la conexión correcta de un motocompresor. Bueno, estimados, eso fue todo respecto al compresor, de esta introducción al compresor sobre todo. Nos quedará pendiente lo de identificar bien la bornera, por más que algo expliqué ya. Como siempre está abierto el espacio de los grupos de WhatsApp para que hagan consultas, ya sea que algo de lo que está explicado en la clase no lo comprendieron y quieran preguntar, o si les surgen dudas de cuestiones que yo no mencioné en la clase. Y nada, por eso les decía, para eso está el grupo y lo mismo para cualquier comentario que quieran hacer. Por hoy es todo. Hasta la próxima.